Como ya lo dijimos, vamos en primer término a concentrarnos en la agenda sanitaria. Hoy la atención de muchos peruanos está puesta en el aeropuerto Jorge Chávez, no solo por la llegada de la vacuna china para las pruebas, sino también por el anuncio del reinicio de los vuelos internacionales desde el 1 de octubre. ¿Con quién mejor que conversar sobre los protocolos sanitarios y todo lo relacionado a la pandemia con la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, que ya está conectada con nosotros? Ministra Macetti, un gusto volver a conversar con usted. Muy buenas noches, bienvenida al programa. Igualmente, Jaime, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Creo que nuestro público está igualmente agradecido. Le decía que el foco de la atención pública hoy está puesto en el aeropuerto Jorge Chávez por las vacunas y los vuelos. Permítame empezar por esto último. El reinicio de los vuelos internacionales, según el ministro de Transportes y Comunicaciones, está fechado el 1 de octubre. ¿Qué ha previsto su ministerio para que estos vuelos no traigan una nueva escalada de contagios y eventualmente de muertes? Evidentemente todos queremos una reactivación económica, una reactivación de actividades con salud. Y esto se vuelve muy importante. Creo que sería muy difícil para nuestro país ver un incremento de casos con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con muerte. Es por eso que se ha previsto la siguiente etapa de reactivación, que entre otras cosas incluye los vuelos. Y en ese sentido el Ministerio ha venido trabajando con transportes y con otras entidades para que podamos tener una idea de las diferentes características de protocolos que han habido en el mundo y que hay en este momento para la reactivación de vuelos. En ese sentido, hemos preparado hasta 3 opciones distintas. ¿Por qué? Porque la pandemia es tremendamente cambiante y de aquí al otro mes muchas cosas pueden pasar. Por eso hay que estar alerta todos, día tras día, a las cifras, porque las cifras, si bien han mostrado un ligero decremento en la cantidad de fallecidos, esto podría cambiar en cualquier momento, como ya ha pasado en otros países. Entonces todos miramos con mucha expectativa el próximo mes para que poco antes de esto se tome ya una decisión final. Igualmente, o sea, que no hay una decisión final. Agradecer. No puede haber una decisión final, querido amigo. Hay una planificación de cuándo se van a hacer las cosas, pero las decisiones finales dependen de la evolución de la pandemia. Recuerden que varias veces he mencionado, fechas fijas no existen para nada. Lo que existe es un plan tentativo y la conducta de todos nosotros en el país va a hacer que podamos cumplir lo que más deseamos todos, que es mantener la reactivación. Y estaba diciendo que aprovecho, Jaime, para felicitar a todos los peruanos que están cumpliendo. Los otros ya saben lo que les espera, pero hay que felicitar a los peruanos que están cumpliendo todas las normas, porque gracias mayoría, a ellos... ¿verdad? Es una mayoría de peruanos, exactamente, ¿no? Eso hay que recalcar. Efectivamente. Y yo quiero recalcar que es una gran mayoría de personas que han permitido que las cifras estén bajando. Esos que no están cumpliendo y que merecen la mayor de las críticas y la mayor de las sanciones son responsables de que se contagien sus familias, sus amigos y todos los demás. ¿Y sabes qué me da esperanza, Jaime? La actitud de las personas. Todos hemos hablado que la campaña sí, que la campaña no, que está bien, que está mal. Resultado final. La sociedad está reaccionando. La sociedad misma está llamando cuando están un grupo, cuando hay una fiesta, cuando hay la famosa pichanguita. Todo el mundo está reaccionando y la verdad que ese es un asunto positivo a pesar de todo lo que podamos estar en desacuerdo, en acuerdo, en fin, ¿no? Claro. Pero es muy positivo cómo la sociedad ahora está siendo una sociedad corporativa. Permítame un par de inquietudes sobre los vuelos internacionales. Comprenderá que hay suma atención sobre ello, porque por el momento, entiendo, se plantea establecer como un requisito la presentación de una prueba COVID-19 negativa. No se ha especificado, por lo menos si fuera tan amable usted de hacerlo, si se trata de una prueba molecular o una prueba rápida. La prueba más sensible y específica para esto es la prueba molecular. Así es.
se está estableciendo de común acuerdo, porque esto es un acuerdo entre países, ¿verdad? Sí. Nos estamos poniendo de acuerdo cuántos días antes del viaje es el rango de tiempo para tener la prueba molecular. Igualmente, se está analizando, de acuerdo con los otros países, al momento de llegada, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de prueba vamos a hacer o no vamos a hacer, quién sabe, ¿no? Para tomar decisiones que estén coordinadas dentro de los diferentes países de Latinoamérica, y tiene mucho que ver con los países de los cuales uno parta. Es decir, cuánto de riesgo hay. Claro. Entonces entiendo por la respuesta que usted nos acaba de ofrecer que no hay todavía protocolos establecidos para quienes llegan al Perú. Efectivamente, hemos hecho 3 esquemas diferentes que consideran varias alternativas. A ver. De dónde viene uno, cuánto tiempo dura el viaje, que si uno es grupo de riesgo o no es grupo de riesgo, en fin. Hemos hecho 3 alternativas distintas que tenemos preparadas. Y de acuerdo a cómo evolucionen las cosas en estas semanas, tomaremos una decisión, qué es lo que vamos a probar. Por supuesto, tiene que ser por lo menos una semana antes, ¿no? Claro. Entonces, dice usted que tendrá que ser una prueba molecular, no una prueba rápida. Sí. Molecular. De acuerdo, ahora... Para despegar, claro, para despegar tiene que ser una prueba molecular. Molecular, de acuerdo. ¿Habrá alguna prioridad para los que quieran viajar? Es decir, no es que la familia completa se podrá ir al Caribe o a Disney, ¿no? Lo que se ha visto en otros países es que lo primero que se reinicia en realidad son los viajes que tienen que ver con asuntos profesionales. Claro, claro. Los asuntos de turismo difícilmente los podríamos manejar porque ahí uno se desplaza en una zona que probablemente esté todavía en cierto riesgo. Necesitamos bajar más nuestras cifras país y nuestras cifras locales, ahora que inclusive tenemos cifras distritales, para poder darle seguridad a las personas que vienen. Entonces, entiendo por el buen ánimo que está transmitiendo cuando habla de las cifras, que estas están bajando. Eso se ha notado, pero lo que nos gustaría saber de ustedes, si ya con las cifras de los últimos días usted podría concluir o anticipar, para ser más específico, una tendencia a la baja. Lo que yo puedo decir, y que conste en actas, es que hay una disminución leve de las cifras en los últimos días. Yeah. Yo no voy a decir que ya ganamos. Ajá. Tampoco voy a decir que esta disminución va a continuar. Estoy diciendo que está habiendo una disminución leve. Si todos nosotros mantenemos la seriedad que tenemos hasta el momento, esto va a seguir así y probablemente al otro mes podamos sentirnos relativamente más tranquilos. De acuerdo. Porque recuerden, el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse y circula entre nosotros. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus alrededor, pero no llevarlo a la casa. Claro, claro. Entonces, ¿por qué el presidente Vizcarra sostiene que ya estamos en la etapa final de la pandemia? ¿Estamos en la etapa final de veras? Estamos en la etapa en donde entramos a esta cronicidad. Ya. Va a ser larguísima hasta el día en que aparezca la vacuna. Por eso es la etapa ya donde vivimos con el virus todos los días, todos los días. Pero va a ser largo. No es exacto decir que es la final, ¿verdad? Todavía no podríamos anticiparnos a ello. Yo creo que es una forma de decir las cosas. Esta etapa ya va a ser sumamente larga. Miren, si no hay vacuna, claro, el virus va a estar con nosotros para siempre. Y quién sabe mute, quién sabe, tantas cosas pueden pasar. Yo creo que tenemos que considerar esto como una etapa en donde ya la vida ha cambiado y tenemos que estar todos viviendo con el virus. Hablando de la vacuna, ha llegado al Perú la vacuna china, que será aplicada en 6.000 voluntarios desde este 8 de septiembre. Es el dato que yo tengo aquí. Usted, el canciller y el embajador chino estuvieron en el Jorge Chávez. ¿Cuáles son los pasos, uno a uno, que siguen de aquí hasta la aplicación de esta vacuna en el Perú, ministra? La aplicación de la vacuna es un tema complejo.
Si bien existe un protocolo en todos los ensayos clínicos de vacunas, tienen que recordar que esto se va desenvolviendo también paso a paso. Primer asunto, ha llegado. Tienen que verificar los lotes, verificar la temperatura, tienen que ver toda la cadena de frío para que se mantenga. Luego tienen que verificar que los investigadores hayan hecho todas las acreditaciones. Hay todo un protocolo sobre las acreditaciones, parte del ensayo clínico. Luego de esto, todos los voluntarios se evalúan a todos ellos y se ve quiénes pueden ingresar y quiénes no pueden ingresar. Correcto. Esto es muy estricto y puede pasar que una parte de los voluntarios no ingresen. En ese caso habrá que convocar a más personas para cubrir esos espacios, porque necesitamos números estadísticamente significativos para evaluar los resultados. Por eso no es nunca exacto. Yo sé que todo el mundo quiere días precisos, cifras precisas, pero en salud no es fácil. Que no es mía necesariamente o solo mía, creo que es un país entero que aguarda con suma ansiedad la llegada de la vacuna. De acuerdo a los plazos, ¿siguen siendo los que se anunciaron en la conferencia de prensa del otro día con los cuadritos? Que una Sinovac, entiendo, era para el último trimestre de este año y las otras venían en trimestres tras trimestres del 2021? Sí, en efecto esto es así, pero hay un detalle en los ensayos clínicos, ¿no? Para que vean cómo cambia esto. A ver. Se va haciendo las evaluaciones en la fecha que el protocolo establece. Y, por ejemplo, en medio de esa evaluación se recoge información de todo el mundo y vamos a suponer que las cifras son francamente favorables. Entonces, muchas veces se cortan los ensayos y se procede a la aprobación. También podría suceder, Dios no lo quiera, que vayan evaluando y el resultado final sea que no tenemos el resultado. Inclusive se interrumpe el ensayo clínico y no se sigue haciendo. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, en medicina, en salud, las cosas son muy cambiantes y uno hace un aproximado. Ahora, esta es la vacuna que ha llegado primero. Nosotros no podemos considerar como país una sola alternativa, ¿verdad? Sí, porque el canciller nos habló el otro día de Johnson & Johnson. Hay varias alternativas más, varios laboratorios. En este momento ya tenemos firma de una serie de documentos previos con 2 laboratorios, hay 4 más que están entregando documentos y vamos a tener muchas oportunidades. Vacunar 32 millones de peruanos. Imagínense 32 dosis de vacuna. Es un monto tremendo. No hay un solo laboratorio que le pueda vender a todo el mundo la vacuna. Entonces nosotros tendremos, no sé, 6 millones de este laboratorio, 10 millones del otro laboratorio y así hasta cubrir todo lo que necesitemos. Claro. ¿Y qué sucede con la vacuna que se está haciendo aquí en el Perú? El laboratorio que la está realizando Farvet conjuntamente con la Cayetano dice no recibir apoyo del gobierno. ¿Nos puede explicar eso? Hasta donde yo sé, hemos tenido las mejores relaciones con el laboratorio. Es un excelente laboratorio, es un grupo de investigadores muy bueno, muy bien preparado y con muchas ganas de seguir trabajando. Tenemos un trabajo conjunto para apoyarlos. El INS inclusive va a coordinar con ellos para el laboratorio de bioseguridad de nivel 3. Me parece que hubo un inconveniente con Indecopi, con el registro de las líneas celulares, que afortunadamente fue superado, ¿no? Pero por lo menos el Ministerio y el INS seguimos trabajando con ellos y es un gran orgullo ver ese nivel de desarrollo. Esas son vacunas. Pruebas moleculares rápidas, ahora que usted menciona el INS, ¿ya tiene el INS avances en estas pruebas? Sería un avance importante. Cuéntenos, por favor. ¿Se refiere a la adquisición de pruebas? Sí, y también las que se realizan aquí. La Cayetano estaba ansiosa también de poder entregar o producir pruebas moleculares rápidas. Sí, parece que la ansiedad por el coronavirus se contagia a otras áreas también en el país, ¿no? ¿Cómo es eso?
porque hay muchos laboratorios trabajando, hay como 9 trabajos de investigación en curso. Hay un trabajo que está haciendo el INS para una modificación de una técnica. Están habiendo 7 trabajos que han ganado premios de investigación y un trabajo que se desarrolla junto con una empresa que financia esto. Pero lo curioso es que solamente me hacen preguntas sobre los trabajos que tienen que ver con un financiamiento de fuera del sistema, porque los otros investigadores están trabajando como siempre y están siguiendo todo lo que hay que seguir y todo el mundo está tranquilo, ¿no? Sí. Y el ministerio está haciendo su trabajo, está cortando los tiempos y las cosas llegarán cuando tienen que llegar. Le decía Estamos haciéndolo lo más rápido posible. Claro, le decía lo de las pruebas moleculares rápidas, no por un laboratorio o un grupo en sí, sino pensando en la gente, porque precisamente sobre ciertas empresas y testeos, en los cuales las pruebas rápidas, las moleculares rápidas ayudarían mucho. Esta semana se supo que el 35% de un total de 60 repartidores de delivery dieron positivo al coronavirus. Fue por una iniciativa de la Municipalidad de Miraflores que nos enteramos de este aparente foco de contagio. La empresa Rappi, al hacer sus descargos, dice en un texto que el protocolo que exige el MINSA no incluye la toma de pruebas a los repartidores, como eximiéndose de la responsabilidad. Y cuando aparece la municipalidad, como le digo, salen positivos los repartidores. ¿Qué pasó ahí? Sería muy interesante saber si son positivos a IgG o a IgM, ¿verdad? Ya. Porque todos los que son positivos a IgG están protegidos. Claro, lo que dio a entender el vocero de la municipalidad es que era un peligro, digamos, que había allí cierto peligro, pero el señalamiento que se ha hecho mayor énfasis es en que ¿por qué el MINSA no les pide a las empresas de delivery que hagan testeo a sus repartidores? ¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? ¿Qué dice el protocolo? No contagia. ¿Qué cosa dice el protocolo de todo establecimiento de tipo alimentos? Tienen una lista, hacen su check y si encuentran a alguien que tiene síntomas, esa persona sale. Además, existe un protocolo muy estricto de entrega de los productos, que seguramente habrán visto, ¿verdad? Ese protocolo evita todo contacto entre la persona y lo que está entregando. Sí, pero ¿no sería necesario hacer pruebas a los repartidores? ¿No cree que eso se podría agregar, ya que justamente como usted señala? Si uno tiene toda la protección debida, uno tiene suficiente distancia. Las manos se higienizan, se usa la mascarilla, más todas las precauciones que se han establecido para este tipo de servicio, si no ya habríamos tenido hace rato con todos los deliveries un incremento de casos, ¿verdad? Claro, pero digamos que en este reporte o este registro, digamos que los niños no presentan síntomas, es lo que también se nos ha dicho, y por eso a los niños los guardamos en la casa. Entonces, si usted nos está diciendo que un mínimo porcentaje de asintomáticos contagia, ¿por qué los niños están en la casa? Los niños deben estar en la casa porque cuando van a la calle se contagian en la calle. Y les conté que hay niños fallecidos, cosa que no teníamos antes cuando los niños no salían, ¿verdad? Pero es porque no tienen los protocolos claros. Enferman. Ya, no tienen los protocolos claros. Ya. Por eso pedimos nosotros que tengamos la suficiente precaución con nuestros niños, porque estamos muy preocupados. Es importante que los niños sean protegidos, porque los niñitos que tienen ciertas comorbilidades enferman y se ponen graves. Los niñitos con asma, por ejemplo, que es tan frecuente en nuestro medio. Pero reitero, sí, que aquellas personas que tienen inmunoglobulina G son aquellos que están protegidos, tuvieron la enfermedad y en este momento no contagian. Pero a ver, por eso, recuerden, G de guardián. Claro, pero, claro, el IG. Pero, a ver, le pongo este ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si una pichanga, están todos jugando y son asintomáticos todos?
Mi querido amigo, la gente dice que es asintomática y sin embargo tiene síntomas. ¿Ok? Ya, o sea, ustedes también lo han vivido, ¿verdad? Pero no es la gente nos dice que no tiene síntomas, pero uno ve la tos, ve la temperatura, ¿cierto? Ya. ¿Por qué controlamos la temperatura? Porque Porque estamos buscando evidencia. Ya. Así es. Por eso, las personas que llegan a trabajar, no solo se les interroga, además de eso, se toma siempre la temperatura. Y si revisan ustedes los detalles de epidemiología, tos, fiebre y malestar general. O sea, partimos de la premisa que hay sintomáticos que juegan fútbol. Hay personas con síntomas. Ellos mismos no nos cuentan que están sintomáticos, recuerden. Claro, entonces se parte de Jaime, no nos vamos a poner a discutir sobre los sintomáticos que tienen fiebre o no tienen fiebre, pero es que la verdad, le juro que en este momento me está escribiendo un montón de gente diciéndome cómo que los asintomáticos no contagian. Entonces, comprenderá que el mensaje tiene que ser muy claro. Entonces, la última respuesta que le voy a pedir es que sea sumamente clara sobre del 100% de asintomáticos, ¿cuánto es el cálculo que se estima de asintomáticos que contagian? Por favor, solamente eso para pasar al siguiente tema, porque tengo muchos otros temas. Ok, pero recuerden que no es una cuestión de tomarle pruebas a todo el mundo. Ya. Así no se maneja la salud pública. La salud pública se maneja con medidas para evitar la transmisión entre las personas. No importa cómo estén. Porque recuerden, si a mí me duele un poquito la garganta y estoy un poco caliente, digo, que he hablado mucho en las entrevistas, ¿verdad? Y aquí hace calor. Y nos salimos del tema. Entonces la salud pública se maneja con fiebre, dolor de garganta y malestar general. Y esos son los factores que tenemos que buscar. Las pruebas se les hacen a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en el Perú. El que tiene síntomas contagia. El que no tiene síntomas, se han descrito algunos casos de contagio. Ya. Las personas con síntomas pueden tener virus hasta un 6% aproximadamente, y seguramente que alguien va a decir que 7 o 9, ¿ok? Pero es un porcentaje bajo de personas que no tienen síntomas que pudieran contagiar. Por eso, ¿qué hacemos? No es que tomamos pruebas, es que todos nos cuidamos, todos usamos mascarilla, todos protegemos nuestras manos y guardamos la distancia con las personas. Todos, por ese pequeño porcentaje que nos podría contagiar. Claro. La OMS dijo al principio pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Ese patrón. La OMS no ha dicho que nosotros tomemos pruebas al que no tiene síntomas. No, ha dicho que hagan la mayor cantidad de pruebas posible. Ya. El que tiene síntomas y el contacto del que tiene síntomas. ¿Ok? Ok. Y lo que ha dicho la OMS es que hay que hacer cuarentena si tenemos síntomas. ¿Prueba o no prueba? Vamos a los medicamentos, porque hay también muchas consultas al respecto. Según especialistas consultados por RPP, el 54% de la gente, grosso modo, toman dexametasona, que entiendo, confírmeme usted, se incluye en los kit COVID. La mayoría de gente, ministra, se está automedicando. ¿Se va a actualizar el kit? ¿Ivermectina, hidroxicloroquina funcionan? El kit para COVID no tiene dexametasona. Jamás ha tenido dexametasona. Perdóname, pero no es así. De ninguna manera una persona va a recibir ningún corticoide. Voy a precisar, para que quede claro. La gente está tomando dexametasona, ¿de acuerdo? Es otra historia. Ya, pero por eso nos gustaría que nos hable de la dexametasona. Primero, a ver, vamos por partes. Dexametasona, ¿se toma o no se toma? Ok. La dexametasona es una indicación médica. Ya. Solo médica. Y decimos dexa por decir dexa, ¿ok? Pero es cualquier corticoide. Corticoide. Ok. Los corticoides tienen indicación médica. Es el médico el que decide si encuentra signos de inflamación que justifiquen que se use la dexametasona.
Los pacientes ambulatorios no reciben dexametasona. Entonces, ahí hay un mensaje también de algo que llevamos arraigado de mucho tiempo, desde que la abuela nos daba recetas o nos daba pastillas. Somos un país que se automedica. Y ahí viene un problema, porque voy a ser preciso una vez más. Lo que dicen los especialistas es que el 54% de las personas está tomando dexametasona. ¿Se debe tomar o solo se toma bajo prescripción médica? Es lo que usted nos está diciendo. Solo se toma bajo prescripción médica. La dexametasona y otros corticoides, es cierto, disminuyen la inflamación, Ya. pero también disminuyen la respuesta inmunológica. Eso. Entonces, si yo tomo ya no les dexametasona o cualquier otro corticoide, me bajan las defensas. Ya. ¿Y qué va a hacer el virus? Aprovecha el pánico. Claro. Ahora sí vamos al kit. Ivermectina e hidroxicloroquina. ¿Van? ¿Se mantienen? Okay. ¿Funcionan? Estamos utilizando las indicaciones que nos han dado nuestro grupo de gente que trabaja en el ministerio y el grupo de expertos. El día de ayer ha habido una última reunión y están haciendo un análisis para ver qué vamos a mantener y qué vamos a retirar. Recuerden que el uso de los medicamentos de este tipo es lo que llamamos en salud un uso compasivo, es decir, no tenemos absolutamente toda la evidencia en el mundo para el uso de los medicamentos, es lo que pensamos que puede ayudar a disminuir la carga viral. Por eso es que puede ser tremendamente cambiante, evidencias a favor, evidencias en contra. Ayer comentaban, por ejemplo, un trabajo en donde daban hidroxicloroquina en pacientes que estaban hospitalizados, sí, y la mortalidad bajaba, ¿ya? Otro grupo nos mostró otras evidencias donde habían otros trabajos que no mostraban eso, sino al revés. Entonces son decisiones complejas y yo creo que van a ir cambiando esos protocolos. Vamos a ver qué cosa tenemos como resultado esta semana. El día viernes han ofrecido tener un análisis final y que podamos nosotros hacer los cambios necesarios. Eso. Entonces se está evaluando su continuidad en el kit, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. El paracetamol, por si acaso, es solamente para las molestias, o sea, para el dolor muscular, ese tipo de dolor de cabeza y demás, ¿no? Y en realidad no existe realmente un tratamiento que sea específico para la COVID. Lo que hay es tratar las manifestaciones, los síntomas, ¿no es cierto? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, a ver, hablemos de la iglesia. También es una pregunta que me lo han pedido. Y solamente hago el disclosure, yo no soy creyente, así que mi pregunta está desprendida de cualquier emoción personal, pero ¿cuándo reabrirían los templos? Dicen los creyentes, y razón no les falta, que están abriendo los restaurantes, que están abriendo los centros comerciales, que hay vuelos, y las misas presenciales, ministra, ¿están contempladas en alguna fase de reapertura? En este momento me temo que no está contemplado. Recuerden que la proximidad es la que nos genera la mayor cantidad de dificultades y el tiempo de permanencia, o sea, mientras más tiempo nosotros nos exponemos y más cerca estamos, nos va a generar dificultades y a nivel mundial no se ha hecho este tipo de reaperturas en los países en donde se maneja un término medio de protección de la población. Porque hoy el Papa Francisco ha tenido, después de 6 meses, su audiencia de los miércoles. ¿Hay algún reclamo, algún petitorio que las iglesias le hayan hecho, que puedan presentar ellas un protocolo, decir que van a tener la distancia social debida? No sé. No, honestamente no. Nos vemos con cierta frecuencia con la conferencia episcopal por los asuntos de Respira Perú.
Igualmente hemos tenido una relación estrecha. Nuestro personal está tremendamente abrumado por todo lo que está pasando y yo agradezco la gentileza. Por ejemplo, el padre Inca nos ha hecho un video que la verdad hemos hecho circular en las redes de salud y nos ha levantado el espíritu, ¿no? Nos ha dado mucha esperanza, ¿no? Pero no hemos recibido ningún pedido. Y eso creo que los creyentes están reclamando y con razón me preguntan, ¿por qué los aviones sí, si están al 100%, y las iglesias no? ¿Cuál es la diferencia, ministra? Porque en el caso de los aviones se toma una serie de precauciones en cuanto a la circulación de aire, en cuanto a la separación entre los asientos, se toma precauciones con esas separaciones transparentes que están colocando para que el aire no se vaya a cruzar y demás. Entonces, en realidad lo más importante es que vayamos viendo qué va avanzando en el resto del mundo y en qué medida se va tomando medidas para facilitar una cosa, otra, ¿no? Decisiones radicales y tajantes no podemos tomar, no tiene mucha lógica, ¿no? ¿Están funcionando los domingos? ¿Qué cosa? ¿Están funcionando, digamos, los domingos de confinamiento, de inmovilización social obligatoria? Perdona, sí, los domingos se iba al templo. Yo sé, pensé que las iglesias. Sí. Me refiero que si están funcionando en la lucha contra la pandemia. Resultados. Los días domingos, exactamente. Sí, nosotros hicimos un análisis de la movilización de las personas los días de la semana y vimos que cuando se levantaron las medidas, en realidad lo que primero empezó a aumentar fue la movilización de los días domingo, ¿ok? Y que superaba los otros días de la semana. Igualmente hicimos un análisis de las intervenciones policiales y vimos que todas las intervenciones de los días domingo estaban vinculadas a celebraciones con alcohol y todas esas cosas. Yeah. Entonces, la medida que se tomó, nosotros pensamos que sí ha funcionado. Cuando se toman medidas, Jaime, algunas personas están de acuerdo, otras no. Como verás, hay evidencias a favor, evidencias en contra. Pero hay que ponerse en un término medio y nosotros pensamos que esas medidas nos han permitido disminuir la circulación de las personas. Podríamos haber cerrado el miércoles, ¿verdad? Porque el contagio es igual. Pero la salida es lo que marca la diferencia. Pero si salimos más el domingo, disminuimos el domingo. Usted comenzó la entrevista diciendo que reconocía una leve baja en los contagios. ¿Esa leve baja estaría conectada, asociada, vinculada a la inmovilización de los domingos? Yo creo que en parte está vinculada a los domingos, en parte está vinculada al comportamiento de la población. Porque cuando vamos a diferentes lugares del país y de Lima, estamos viendo que ahora sí, mucho más gente usa mascarilla, protector facial, veo que la gente lleva en el bolsillo su gel, su alcohol, y eso veo que está siendo cada vez más frecuente y hay que agradecer a la población. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo se han propuesto mantener la campaña de comunicación lanzada esta semana por el gobierno? Es emotiva, apela al miedo, a decirle al ciudadano, a ciertos ciudadanos, porque usted empezó diciendo que la mayoría está acatando las normas de la pandemia, pero hay una minoría que se resiste y a esta cierta complicidad de algunos ciudadanos que llevan y traen el virus. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esta campaña y sobre todo qué sigue después? En esta primera etapa de la campaña se está dirigiendo sobre todo a los transgresores, a aquellas personas que realmente son responsables de que tengamos problemas de contagio en las familias, problemas de contagio en los lugares donde se juntan muchas personas. Una siguiente parte de esta campaña va a ir también destinada y que en realidad se está traslapando, no sé si han notado, porque una parte de los mensajes son para justamente agradecer, felicitar y demás. Hay una parte de los mensajes que dicen, por ejemplo, si tú estás leyendo este cartel y estás aquí por motivos de trabajo, eres un héroe. Claro. Y hay otros un poco duros, también, ¿no? De las cenizas, del abuelo. Querido amigo, ¿qué más duro puede haber que alguien enferme porque se ha expuesto?
Ministra, yo le agradezco mucho. Solamente me permito, como periodista y como ciudadano, que en los mensajes, después de lo que hemos conversado esta noche, porque claro, en la ciencia todo va avanzando. Si normalmente todo avanza, ahora avanza pues a 100 kilómetros por hora, por poner un ejemplo. Yo le pediría, con todo respeto, con mucha estima, que también puedan agregar un mensaje esto referido a los asintomáticos. Porque le digo, tengo como 30 mensajes de la gente preguntándome, entonces creo que habría que hacer una campaña, o agregar a la campaña exactamente la composición del asintomático, si es que hay un estudio previo, información cruzada y corroborada para que esto quede mejor entendido en la gente. Solo eso. A veces, Jaime, yo me pregunto, ¿por qué nos preocupamos con detalles sí, detalles no, detalles más allá? O sea, lo que debemos decidir es el comportamiento que más nos protege. Estadísticas más, estadísticas menos, nadie puede saber con exactitud en qué situación se encuentra. ¿Qué es lo más razonable para mí y para mi familia? Que todos nos cuidemos. Si los asintomáticos contagian en el 5, el 20, el 50, el 200%, lo que importa en este mundo es que tengamos una actitud de protección. A veces no entiendo mucho por qué nos fijamos con tanta, incidencia en que la fecha, el detalle, la cifra, es curioso realmente nuestra forma de comportarnos. Nos ha cambiado la vida. Es decir, también queremos información nítida, precisa. Yo sé que esto va evolucionando, sabemos, y hay una mayoría enorme de peruanos que acata y respeta, pero sí creo que los mensajes tienen que ser nítidos. Yo sé que hacen ustedes su mejor esfuerzo, pero eso tiene que llegar en la gente y tiene que haber una posición contundente de parte del gobierno. Nada más eso. Le agradezco por esta entrevista, ministra. Gracias también. Hasta luego. La ministra de Salud, Pilar Macetti, con nosotros. Y es que, claro, esta enfermedad no tiene un manual. Esta enfermedad no está escrita de la A a la Z. Entonces, por prevención, los protocolos hay que respetarlos. O sea, la distancia social, de todas maneras. El uso de la mascarilla, de todas maneras. Alcohol en gel, de todas maneras. Y como siempre, al final del programa vamos a repetir nuestros protocolos casi como un salmo, porque así lo hacemos aquí todos los días. Cambiamos drásticamente de tema, nos vamos de la salud